Por favor, me confirman si ven mi pantalla. En el momento no, señora. No, tutora en el momento. Ahora sí, tutora. Ok, vale, gracias. Bueno, muchachos, este CIPA, la idea con esta serie de CIPAs que es durante toda la semana es pues que ustedes elijan un día, ¿sí? Que les quede más cómodo para asistir, para ver el desarrollo de un ejercicio como se les pide que lo entreguen para esta fase número 3, ¿listo? Entonces, para este tema, bueno, aquí en este punto del curso, cambiamos prácticamente de conceptos, ¿sí? Estamos analizando circuitos, eso se mantiene. eh, Tenemos elementos resistivos, eso se mantiene. Sin embargo, algunos conceptos cambian porque ya vamos a hacer análisis de circuitos bajo la figura o bajo la figura de corriente alterna, ¿sí? Lo cual nos lleva a cambiar eh, la forma en cómo hacemos las cosas en corriente directa, no del todo, más que todo en conceptos, ¿listo? Porque la reducción de los circuitos es similar, se manejan igual la ley de Kirchhoff, se hace todo matemáticamente hablando, en cuanto a procedimientos matemáticos, de manera similar que los corrientes en DC. ¿Listo? Sin embargo, como estamos en corriente alterna, pues entonces vamos a manejar nuevos conceptos. Como por ejemplo, ¿quién me dice algún concepto nuevo de los que asistieron a la webconferencia? Ángulos. Ángulos. Muy bien. ¿Qué más? Frecuencia. Pasores. Muy bien. Seno y coseno. Impedancias. Muy bien. Impedancia. Ahora, ¿quién me define alguno de esos conceptos que me dijeron? Impedancia, capacidad resistiva de un elemento. Mm, sí y no. Es la oposición del flujo de corriente, pero en este caso la corriente alterna. Sí, por ahí está mejor. Ujú. ¿Qué otro concepto? ¿Qué otro concepto, muchachos? ¿Qué otro concepto les quedó o han leído? Que pues ya vamos a una semana y alguito de haber iniciado la fase 3. ¿Qué otro concepto nuevo? Impedancia, oposición al paso de la corriente en un circuito donde se incluye una fuente de corriente alterna. Ajá. Ahora, la impedancia me incluye ¿qué? Tanto la resistencia como qué. Como, dime, Gustavo. Me repite, perdón, es que le La huele completo. impedancia como concepto de que es la oposición que ofrece un circuito eléctrico al flujo de corriente Sí, alterna, me incluye dos conceptos, ¿sí? Es decir, la impedancia es la oposición, ¿sí? Al flujo de corriente alterna. Ahora, sí. incluye dos conceptos que son resistencia e, Reactancia. muy bien, resistencia y reactancia. Ahora, ¿qué es resistencia? Ese concepto ustedes ya lo tienen clarito. ¿Qué es La resistencia? oposición de paso de corriente por un Circuito. elemento o un conductor. Sí, o específicamente hablando por una resistencia, ¿sí? Que tiene el mismo nombre, por un elemento resistivo como es la resistencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es reactancia? Que sería casi lo mismo, pero ya por un elemento.
¿Por qué elemento? Podría ser una bobina, un condensador. Ujú, muy bien, listo. Entonces, muchachos, ahorita para la fase 3 vamos a manejar más que todo ese concepto de impedancia, ¿sí? La impedancia es, en otras palabras, la resistencia en corriente alterna, ¿sí? En corriente directa la conocíamos como resistencia, la oposición al flujo de la corriente. Ahorita en corriente alterna la conocemos como impedancia. ¿Por qué? Porque en un circuito en corriente alterna no solamente vamos a manejar elementos resistivos como la resistencia, sino que también vamos a manejar elementos eh, como los componentes inductivos, que son las bobinas, y los componentes capacitivos, que son los condensadores, ¿sí? En este momento no están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? No, no, señora. No, señora. Listo. Entonces, No. listo, vale. Entonces, muchachos, el concepto de impedancia reúne esas dos cosas, es decir, la impedancia es la oposición al flujo de corriente en un circuito que maneja corriente alterna, que me incluye dos cosas, tanto la resistencia del circuito como la reactancia, ¿sí? ¿Y qué es la reactancia? La reactancia es prácticamente la forma de escribir, ¿sí? O es la fórmula, porque es una fórmula en realidad, es la manera que me permite representar la capacidad de una bobina, que en qué me viene, cuál es la unidad de medida de la bobina. Herrios. Los Henryos. Bien, ¿y cuál es la unidad de medida de los condensadores? Faradios. Muy bien. Entonces, Faradios. lo que me permite la reactancia es representar tanto los henrios como los faradios en ohmios. ¿Listo? Hacer como esa conversión de henrios y faradios a ohmios. ¿Por qué? Porque para el análisis de un circuito yo necesito que todos los elementos que lo componen estén en ohmios, ¿sí? Para manejarlo como si fuera un circuito resistivo, todos en ohmios. Entonces, como tenemos componentes de bobinas y capacitores, lo que hago es utilizar la fórmula de la reactancia que me permite convertir, ¿sí?, el valor o la capacidad de una bobina o el valor o la capacidad de un condensador a ohmios. ¿Listo? Entonces, la verdad, el análisis en corriente alterna no es complicado, es sencillo. Sí, ahorita lo vamos a ver ya con el ejercicio, pero quiero que tengan esos conceptos claritos. ¿Listo? Son sencillos. Ahorita, entonces ya no estamos hablando de resistencia, sino de qué. ¿Cuál es el concepto ahora en corriente alterna? Impedancia. Impedancia. Muy Impedancia. bien. Listo. Listo. Entonces voy a compartir de nuevo mi pantalla. O sea, hay muchas cosas que me imagino entraron en mayor detalle en la web conferencia, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver prácticamente qué es lo que nos pide la guía, lo que tenemos que entregar, ¿sí? Esta es la plantilla de la fase 3. Entonces, ¿qué es lo que nos piden encontrar? Pues nos piden encontrar la impedancia total o equivalente, ya no resistencia, sino impedancia, porque estamos analizando circuitos en corriente alterna, la corriente total, la corriente en cada uno de los componentes del circuito y el voltaje en cada uno de los componentes del circuito. Nos piden simular eso, ¿sí? Simular, ¿qué? Los voltajes y las corrientes. Acá está. Los voltajes y las corrientes y llenar esta tabla de valores. ¿Listo? Entonces, entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces aquí yo tengo un ejemplo de un circuito muy similar al que está en la guía, ¿sí? Entonces, con este circuito les voy a mostrar cómo inicialmente se reduce el circuito. Prácticamente vamos a hacerlo de la fase 1, pero para circuito en corriente alterna. Sí, vamos a reducir el circuito. Eso es, entonces ya nos ubicamos. ¿Vamos a qué? A reducir el circuito. Entonces, ¿cómo reducimos un circuito en corriente alterna? Pues no es igual que un circuito en corriente directa. Tenemos que hacer una clase de modificaciones o de acomodar los elementos, como ya les había dicho, que están tanto en esos elementos, ¿sí? Las bobinas y los conductores, los capacitores específicamente, los vamos a pasar o a
¿cómo se llama? A escribir en ohmios, ¿sí? Esta capacidad tanto de las bobinas como de los capacitores la vamos a expresar en ohmios. ¿Por qué no modificamos las resistencias? Porque la capacidad de la resistencia ya viene en ohmios. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es modificar o transcribir estos valores de las bobinas y de los capacitores. Entonces, eso es lo que conocemos como reactancia. La reactancia es la formulita que me permite reescribir este valor de esta bobina y este valor de este condensador en ohmios. ¿Listo? Y no en henrios y en faradios, no, sino en ohmios. Entonces, es lo primero que hacemos. Entonces, para hallar la reactancia, se manejan dos conceptos. Uno es el de reactancia inductiva, ¿sí? Cuando hacemos referencias a las bobinas, y otro es el de reactancia capacitiva, cuando hacemos referencia a los capacitores. ¿Listo? Entonces, son dos fórmulas sencillas. ¿Cuáles son esas fórmulas? Esta que tenemos aquí, ¿sí lo están viendo bien o lo amplío un poquito más? ¿Sí lo ven? Sí, señora tutora. Listo. Sí, señora. Listo, entonces son dos formulitas que necesitamos utilizar. Una para las bobinas y una para los condensadores. ¿Para qué? Para expresar su capacidad en ohmios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la bobina, ¿cuál es la fórmula para expresar la capacidad de una bobina en ohmios? Esta de aquí, que es conocida como reactancia inductiva. Esta fórmula tiene ese nombre, ¿listo? Reactancia inductiva. ¿Y de qué consiste? Pues es la multiplicación, ¿sí? De la frecuencia angular por la capacidad del inductor. Esta L es la capacidad del inductor. ¿Listo? Este 2pi por F es igual a la capacidad, vea, la frecuencia angular, que se escribe como W. ¿Sí? Entonces, es esta fórmula, la reactancia inductiva, lo que me permite es transcribir el valor de la bobina en ohmios. ¿Listo? Haciendo uso de ¿qué? De esta fórmula. ¿Listo? Corremos esto. Entonces, ¿cuál es la fórmula? 2pi por la frecuencia por el valor de la bobina. Entonces, lo que hacemos es que simplemente reemplazar valores. ¿Listo? Entonces, 2pi por la frecuencia. En este caso, ¿cuál es la frecuencia de este circuito? 2000 Hz. Entonces, lo colocamos, 2000 por la capacidad de la bobina. ¿Cuál es la capacidad de la bobina? 500 nanohenrios. Entonces, lo colocamos, 500 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Y hacemos la operación. Les recomiendo que por favor tengan las calculadoras abiertas para que hagan las operaciones, ¿sí? Para que no tengan dudas cuando termine el CIPA de cómo salió ese número, profe. Entonces, así va a ser más sencillo. Entonces, ingresamos esto a la calculadora, ¿sí? Efectuamos esta operación y nos da este valor, 0,00628 ohmios, ¿sí? O lo que es lo mismo a 6,28 miliohmios. ¿Listo? Entonces esa es la reactancia inductiva de esta bobina, de L1. ¿Listo? Ahora, para escribir la capacidad del condensador en ohmios, utilizamos una fórmula conocida como reactancia capacitiva. ¿Cuál es esa fórmula, profe? Esta de aquí. ¿Sí? ¿Qué nos dice esa fórmula? Que la reactancia capacitiva es dividir 1 sobre la frecuencia angular. Recuerden que la frecuencia angular es un concepto que lo vimos para esta nueva fase. ¿Qué es frecuencia angular? 2pi por F, 2pi por la frecuencia. Eso es frecuencia angular, 2pi por F, por la capacidad del condensador. ¿Listo? Entonces ingresamos esos valores a la calculadora, 1 sobre 2pi por la frecuencia en la que estamos trabajando el circuito, que es 2000 Hz, por 40 nanofaradios, en este caso. ¿Listo? Que es 10 a la menos 9. Ingresamos eso y nos da 1989,43 ohmios, o lo que es equivalente a 1,98 kiloohmios. ¿Listo? Entonces, después de que hallamos o transcribimos, ¿sí?, la capacidad de los elementos que no son resistencias, es decir, bobinas y condensadores, los transcribimos su capacidad en ohmios, entonces hallamos los valores de las impedancias, ¿sí? Hasta el momento solamente estamos transcribiendo, ¿sí? ¿Transcribiendo qué?
los valores de bobinas y de condensadores. ¿En qué? En ohmios. ¿Listo? Eso es lo que conocemos como reactancia. Ahora hallamos las impedancias. ¿Listo? Que es el concepto que manejamos en corriente alterna cuando hablamos de la oposición que tiene un elemento al flujo de la corriente. ¿Listo? Entonces, para calcular las impedancias tenemos que tener en cuenta estas tres primicias que están aquí. ¿Sí? En las bobinas el voltaje se adelanta 90 grados y en los condensadores el voltaje se atrasa 90 grados. Y en las resistencias, a diferencia de las dos anteriores, el voltaje no presenta desfase. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, tutora. Listo. Aquí estamos viendo la aplicación de los conceptos que ustedes vieron en la webconferencia. ¿Listo? Aunque en la webconferencia también vieron un ejercicio, pero aquí estamos viendo de nuevo un ejercicio para que despejen pues las dudas, ¿no? Entonces, primero hallamos ¿qué? La reactancia. ¿Haciendo uso de qué fórmulas? De esta fórmula de aquí para las bobinas y de esta fórmula de aquí para los condensadores. Y después calculamos las impedancias, ¿sí? Que las impedancias es para todos los elementos del circuito, incluyendo bobinas, condensadores y resistencias. ¿Listo? Pero tenemos que tener presente estos tres ítems, ¿sí? Entonces, en las bobinas el voltaje se adelanta a 90 grados. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso en la parte matemática, ¿sí? Y en los condensadores el voltaje se atrasa a 90 y en las resistencias no se desfasa. ¿Listo? No presenta desfase o el ángulo de desfase es 0. Entonces, vamos a hallar la impedancia para las bobinas. ¿Sí? En este caso, ¿cuántas bobinas tenemos? Una. Una, tutora. Una, tutora. Ahora bien, bueno, eso es una bobina, ¿no? Esa representación así como en montañitas es lo que conocemos como bobina. Estas ya ustedes las vienen conociendo, son resistencias y esto es un condensador. ¿Listo? Esto así, cuando un elemento tiene, en este caso, este dibujito, esta gráfica, dos líneas paralelas exactamente del mismo tamaño. ¿Listo? Esto es un capacitor. Porque también hay dos líneas paralelas cuando manejamos baterías, pero por lo general, siempre la línea de arriba, cuando se trata de una batería, es más larga que la de abajo. ¿Listo? Pero en el capacitor son dos líneas paralelas del mismo tamaño. Entonces, para que los diferencie. Listo. Entonces, estamos calculando las impedancias. Entonces, para las impedancias, ¿qué tenemos? Tenemos estas tres premisas. Ahora vamos a hallar la impedancia para las bobinas. ¿Cuántas bobinas tenemos? Tenemos una. Listo, entonces hallamos la impedancia. Entonces escribimos Z de L. ¿Sí? Ahorita ya no es R de L, como en el circuito en corriente directa, sino que ahorita es Z. Z es el símbolo que nos representa la impedancia. Pero para que hagan la relación. Se refiere a lo mismo, ¿sí? Se refiere a lo mismo, a la oposición que tiene un elemento en un circuito en corriente alterna. ¿Sí? ¿Listo? A la oposición del flujo de la corriente que tiene un elemento en corriente alterna. Listo. Entonces, para la impedancia, en cuanto a las bobinas, lo que hacemos es escribirla de esta manera. Simplemente es reescribir, ¿sí? ¿Qué reescribimos? El valor de la reactancia. Es decir, el valor de la bobina en ohmios. La reactancia no es otra cosa sino el valor de la bobina en ohmios, ¿sí? La reactancia inductiva es el valor de la bobina en ohmios. Entonces, lo que hacemos es escribirlo. Este de acá, el que hallamos aquí, ¿sí? Este es el valor de la reactancia inductiva. Entonces, lo escribimos 6,28 por 10 a la menos 3. Y como aquí nos dice las tres premisas que en las bobinas el voltaje se adelanta a 90 grados, entonces asignamos los 90 grados que corresponden a las bobinas. Entonces, ángulo de 90. ¿Listo? Ahora, para los condensadores, para hallar la impedancia para los condensadores, ¿cómo hacemos? Entonces, reescribimos el valor de esta forma, como está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la impedancia para el único condensador que tenemos? Pues el valor en ohmios de ese condensador, que es la reactancia capacitiva, lo que se conoce como reactancia capacitiva, y su respectivo ángulo de desfase. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el valor de ese condensador en ohmios? El que hallamos aquí, que conocemos como reactancia capacitiva, que sería 1989,43 ohmios.
Entonces lo reescribimos, ¿sí? Y le asignamos su respectivo desfase en grados. ¿Listo? Que sería menos 90. ¿De dónde saqué menos 90? No me lo inventé. Está aquí, ¿sí? Un análisis matemático que dice que en los condensadores el voltaje se atrasa 90 grados. Y en las bobinas se adelanta. Y en las resistencias no se desfasa. ¿Listo? Entonces de ahí saqué estos 90, estos menos 90, y ahora vamos a ver lo que le pasa a las resistencias. Entonces, para las resistencias, lo que hacemos es reescribir el valor de la resistencia. ¿Sí ven? Aquí está el valor R, es la resistencia. Entonces tenemos dos resistencias en este caso. Una me vale 200 ohmios y la otra me vale 800. Entonces, ¿qué hago? Simplemente reescribo, vuelvo y coloco 200 ohmios, 800 y asigno su respectivo ángulo de desfase. ¿Que cuál es según las premisas? Ah, 0. ¿Listo? Sencillo. Hasta ahí no hemos hecho gran cosa. Simplemente es entender lo que tenemos que utilizar. Tenemos que, primero, calcular las reactancias. ¿Qué es las reactancias? ¿Qué es las reactancias? Las bobinas, profe. No. La reactancia, de alguna forma dicha, es la forma en que yo escribo la capacidad de la bobina o de un capacitor en ohmios. ¿Listo? Es la fórmula que me permite pasar, en otras palabras, de henrios a ohmios y de faradios a ohmios. ¿Listo? Esa es la reactancia inductiva y capacitiva. La inductiva, pues porque hace relación a las bobinas, son los inductores, y la capacitiva porque hace relación a los condensadores, que son los capacitores. ¿Listo? Entonces, la reactancia es la fórmula, ¿sí?, que me permite reescribir la capacidad de una bobina o de un condensador en ohmios. ¿Listo? Bueno, entonces después de calcular las reactancias, hallamos las impedancias. ¿Utilizando qué? Utilizando estas tres premisas de aquí. ¿Listo? ¿Qué es calcular las impedancias? Es prácticamente reescribir los valores del circuito, pero con su respectivo ángulo de desfase. ¿Listo? Listo. Entonces, después de que hayamos las impedancias, empezamos a reducir el circuito. ¿Cómo reducimos el circuito? Pues normal, como hemos reducido hasta ahora los circuitos, como lo redujimos en la fase 1. ¿Sí? ¿Cómo lo redujimos en la fase 1? ¿Quién me dice? Serie paralelos. Eso, muy bien. Ley de Ohm. Eso, muy bien. Observando si dos elementos están en serie o si están en paralelo. Eso es lo que hicimos en la fase 1. Muy bien. Ajá, listo. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. Listo, lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces, reducimos el circuito y encontramos la primera impedancia equivalente. Ah, ya no es resistencia equivalente, ya es impedancia. ¿Por qué? Porque estamos analizando un circuito en corriente ¿qué? Alterna, ¿sí? Pero es el mismo concepto, de la oposición de la corriente de un elemento, pero en un circuito en corriente alterna. Y la impedancia no solamente se refiere a la resistencia, porque la resistencia hace referencia como tal a la oposición de la resistencia, del elemento como tal de la resistencia al paso de la corriente, sino que también incluye lo de las reactancias, que es la oposición que tiene tanto una bobina como un condensador al paso de la corriente. Entonces ya no estamos hablando de resistencia, sino de ¿qué? De impedancia. Entonces, impedancia equivalente ¿entre quién? Entre R2 y C1, que están en serie. ¿Sí? Volvemos acá. Entonces, para hacer la reducción, siempre nos fijamos en el elemento más lejano a la fuente de voltaje, que en este caso, ¿cuál es? El capacitor. C1. C1, ¿sí? C1 o R2, ¿listo? Cualquiera de, bueno, en este caso C1, ¿listo? Entonces, C1 está en serie o en paralelo, ¿y con quién? En serie con Está en R2. serie con R2. Muy bien, en serie con R2. ¿Y qué hacemos cuando dos elementos están en serie? Se suman. Uy, estos muchachos están más, mejor dicho, así, muy bien, eso es lo que Estamos vamos a hacer. volando. Están volando, muy bien. Entonces, escribimos, ya no es R, ¿recuerdan? Ya no es R, ya es Z, ¿sí? Anteriormente, en corriente directa era R, ahorita es Z, ¿listo? Simplemente cambia eso, ya es Z, ya no es R. Entonces, para hallar la impedancia equivalente entre el condensador y la resistencia que me dijeron, entonces sumamos esos dos, es decir, la impedancia en R2,
que se llama R2, y la impedancia en C1. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es reemplazar valores. ¿Cuál es la impedancia en R2? Ah, esta de aquí. ¿Sí? 200 con ángulo de 0 grados. Entonces, bajamos en R2. Ah, aquí ya me equivoqué. Esta es R1. Esta es R2. ¿Listo? Esta es R2. Sí, 800. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es colocar este valor. ¿De qué? De la impedancia. No vamos a colocar la resistencia, sino la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es al valor de la resistencia agregarle su respectivo ángulo de desfase. Eso es la impedancia. Es agregarle al valor de la resistencia de un elemento, a su valor en ohmios, su respectivo ángulo de desfase. ¿Listo? Entonces, 800 con ángulo de 0 grados, colocamos aquí, más la impedancia del condensador. ¿Cuál es la impedancia del condensador? Entonces subimos. Aquí está. Impedancia del condensador. Este valor, 1989,43 con ángulo de menos 90 grados. Copiamos y lo escribimos aquí. ¿Listo? Y ahora lo sumamos. ¿Sí? Ahora, para sumar, aquí va a hacer una aclaración. Sin embargo, cuando lo hagamos en la calculadora lo vamos a manejar de una forma más sencilla. ¿Listo? Pero eso es para que lo tengan en cuenta. Cuando sumamos números, en este caso fasores, ¿sí? Cuando sumamos fasores, no podemos sumarlos como normalmente sumamos números naturales, ¿sí? Es decir, en este caso, 800 más 800 con ángulo de 0 grados más 1989,43 con ángulo de menos 90, pues entonces sumo esto más esto y esto más esto. Diría alguien, ¿no? No, pero así no es la forma en cómo se hace. ¿Listo? La forma correcta para hacer una suma de fasores es, recordemos que un fasor se puede representar en dos formas, ¿sí? Una es de forma polar y otra es de forma rectangular. ¿Qué será eso, profe? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo así que forma polar y forma rectangular? Ahora, ¿qué es un fasor? ¿Quién me dice que es un fasor? A propósito que estoy hablando de fasores, pero no sé si me manejan el concepto de fasor, que lo vieron en la webconferencia. ¿Qué es un fasor? Es la representación de una señal. Un vector, profe. Ujú. Muy bien. Es la forma de representar una señal sinusoidal, ¿sí? Utilizando solamente su amplitud y su ángulo de desfase. ¿Listo? Es una fórmula, es una representación matemática de una señal sinusoidal, ¿sí? Es decir, de una forma de onda. ¿Sí? ¿Todos saben qué es una onda? ¿Sí? ¿Todos saben qué es una onda? ¿Todos sabemos qué es una onda? ¿O no sabemos qué es una onda? ¿Sí sabemos o no sabemos qué es una onda? Es la gráfica de una señal. Eso. En el tiempo, ¿listo? En el dominio del tiempo. Esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí. Esto es una onda, ¿sí? O una señal en el dominio del tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, muchachos, ¿en qué íbamos? Ya. Entonces, un fasor, ¿sí? Es una representación matemática o es una forma de expresar matemáticamente una onda. A ver si tengo la... A ver... Bueno, no la tengo tan clarita, eh, pero bueno. Entonces, solamente utilizamos ¿qué? Para el fasor, la amplitud y ¿qué? Y el ángulo de desfase. Esto es un fasor, ¿sí? Este número que ven aquí, con este símbolo de aquí, ¿sí? Con este símbolo, que este símbolo que me indica qué es, cuál es el grado, ¿sí? El grado de desfase de una señal, ¿listo? De una señal. Ya sabemos que una señal es ¿qué? Una forma de onda, ¿sí? Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, cualquiera, una forma de onda, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que utilizamos para representar un fasor? A ver si está aquí, reactancia, reactancia. Listo, aquí.
Miren esto. Entonces, aquí tenemos, recordemos, aquí estamos hablando de circuitos en corriente directa o en corriente alterna. Alterna. Alterna, muy bien. Entonces, si en corriente alterna, eso significa que el voltaje que va a fluir por ese circuito va a alternar, es decir, va a variar, ¿sí? Va a variar. No sé si aquí puedo sacar un lápiz. Profe Violet, Dime. Así. una pregunta, profe. ¿En corriente alterna varía el voltaje de la corriente de acuerdo al ángulo? ¿Es correcto o no? No. No varía de acuerdo al ángulo. ¿No? ¿Listo? No. El ángulo el ángulo de fase es lo que ya me viene dado, ¿sí? Es lo que está acá. Entonces tenemos que para ¿dónde estamos? Ay, Dios mío. Bueno, aquí. Entonces, por ejemplo, para el inductor. En el inductor, la corriente o el voltaje, ¿sí? Presenta cambios. En la resistencia no presentan cambios. En la resistencia es, o sea, esta es la señal. Venga, les explico. Listo. Bueno, en corriente directa, nosotros manejábamos un voltaje. A ver. Un voltaje, esto es. Muy complejo aquí, pero bueno. Esto es X. Y esto es Y y esto es X. ¿Listo? Una gráfica normal, ¿sí? Componente X, componente Y. En corriente directa manejábamos un voltaje directo, es decir, que la señal de ese voltaje era continua, ¿sí? Una raya continua en el tiempo. Entonces, si eran 10 voltios, pues entonces era 10 voltios todo el tiempo, ¿sí? Ahora, en corriente alterna no manejamos esto así, no manejamos un voltaje directo, ¿sí? Es decir, una señal continua, sino que manejamos señales alternas, ¿como cuáles? A ver, ¿dónde puedo dibujar mejor? Aquí. Necesito un espacio para dibujar. Bueno, borremos esto. Sí se puede borrar. Ay, socorro. En corriente alterna ya manejamos es el voltaje alterno. Es decir, una señal de esta manera. Componente Y, componente X y una señal de esta. Ay, señor. Cuando no quieres escribir, no quieres escribir. Es que aquí es muy complejo. Voy a intentar hacerlo. Eso. Que no se ve bien porque está interrumpida. A ver. Listo. Así, más o menos una señal así. ¿Listo? Es decir, no es continua. Recuerden que en corriente directa teníamos un voltaje continuo de 10 voltios. ¿Sí? No, escribir en PDF sí es terrible. Pero en corriente alterna tenemos un voltaje alterno. Es decir, que vamos a tener un voltaje que va a variar desde 10 voltios positivo hasta 10 voltios negativo. Hombre. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, en corriente alterna es una señal continua de 10 voltios todo el tiempo, pero en corriente alterna va a ser una señal que me va a alternar, en este caso, en un ejemplo de 10 voltios, me va a alternar entre 10 voltios y menos 10 voltios. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, esta es una señal, por ejemplo, de un voltaje, ¿sí? De un voltaje en alterna, ¿sí? Esta gráfica que ustedes ven aquí. Ahora, esa gráfica, matemáticamente, uno la escribe utilizando la representación de seno o coseno, ¿sí? Simplemente matemáticamente se escribe así porque es una función seno o coseno. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, tenemos un voltaje de 50 por seno de WT, ¿sí? Y necesito pasar
este valor que está en el dominio del tiempo, ¿sí? Esto me representa esa señal que vimos ahorita, la roja, ¿sí? La roja que me ondulaba, que era como una onda o una ola, ¿sí? Esto me está representando esa señal, 50 seno de WT, es matemáticamente escribir esa forma de onda que estábamos viendo ahorita. Entonces, esto yo lo necesito expresar en el dominio del fasor. ¿Qué es el dominio del fasor? Es una representación matemática que me permite representar ¿sí? esta señal o esta cifra, este valor, como está aquí escrito, esta señal, esta forma de onda, solamente haciendo uso de la amplitud de la señal y, y el ángulo de desfase. ¿Listo? Entonces, en este caso, para convertir una fuente de voltaje del dominio del tiempo al dominio del fasor, lo que hacemos, a ver dónde están los pasos. Bueno, están los pasos. Lo que hacemos es simplemente que coger la amplitud de la señal, que es 50, y la dividimos sobre raíz de 2, ¿sí? Y eso, que sería estos 70,71 voltios, le colocamos su respectivo grado, que para seno es como si tuviéramos aquí más 0 grados, ¿sí? Qué cosita con esto. No, disculpe, Profe, raíz de entonces, 12. Disculpe, profe, ¿raíz de 12 es una constante o Dígame, es una constante o ¿qué por qué cosa? por raíz de 2? 50 sobre raíz de 2. ¿Por qué por raíz de 2? Por esta razón de acá. Porque el voltaje de una señal sinusoidal en este caso, ¿sí? Es lo que se conoce, esa amplitud que ustedes vieron allá de 50, se le conoce como voltaje pico, ¿sí? Voltaje pico. Pero cuando nosotros trabajamos en un circuito de corriente alterna para hacer el análisis, no manejamos el voltaje pico, ¿no? Es decir, no manejamos la amplitud total de la señal, que en ese caso serían 50 ohmios, sino que manejamos su medida eficaz, en este caso voltaje eficaz o RMS, ¿sí? Eso es un concepto, ¿sí? Que sería el voltaje eficaz, en este caso de la fuente de voltaje, lo que nos está proporcionando en realidad, ¿listo? Eh, entonces, ¿por qué 50 sobre 2? Porque para poder saber cuál es el voltaje RMS a partir del voltaje pico, lo que hacemos es aplicar esta formulita de aquí, ¿sí? A ver, que es voltaje pico sobre raíz de 2. ¿Listo? El voltaje pico sobre raíz de 2. En este caso, por ejemplo, para esta, tenemos una señal sinusoidal de 10 voltios. Entonces, sería 10 voltios sobre raíz de 2. Entonces, ¿cuál es el voltaje eficaz de esa señal? 7,07 voltios. ¿Listo? Entonces, acá cuando estamos haciendo la conversión de esta señal en el dominio del tiempo al dominio del fasor, entonces cogemos esta amplitud, que son 50, y lo dividimos sobre raíz de 2. Y colocamos su respectivo ángulo, que sería 0 grados, porque estamos hablando de una señal sinusoidal, entonces aquí, como no nos dan el ángulo, sería 0. ¿Listo? Pero esa parte la debieron de haber visto con mayor detalle en la webconferencia. Entonces, muchachos, ¿qué es un fasor? Un fasor es una representación matemática que me permite escribir una señal de onda, ¿sí? Solamente usando su amplitud y su ángulo de desfase. Esto es un fasor. Entonces, un fasor, si ustedes ven, no es un número normal, porque tiene un componente natural y un componente de grados. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, estábamos en reducir el circuito, volvamos. Reducir el circuito. Estábamos reduciendo el condensador con la primera resistencia, ¿sí? Este condensador con R2. Están en serie, entonces lo que hacemos es sumarlos, ¿sí? ¿Cómo los sumamos? Entonces, vamos a utilizar en este caso la calculadora, ¿listo? Necesito que por favor me hagan esta suma y me digan cuánto les da. En la calculadora, 800 con ángulo de 0 grados más 1989,43 con ángulo de menos 90 grados.
¿Cuánto les da esa suma? ¿Cuánto les da, muchachos? Juan Pablo, no hay asistencia, pero ustedes, o sea, no hay asistencia como tal de un formulario que deben de llenar. Ustedes deben de señalar la asistencia en el campus. Entonces ingresan al campus, déjenme acá ingresar al campus. Por favor, van calculando y me dicen cuánto les da esa sumatoria. Profesora, disculpe, dejamos de ver su pantalla. Sí, estoy ingresando al campus. ¿Cuánto les da la suma, muchachos? A ver, ya me mandaron un valor. ¿Cuánto les dio? 1700. ¿En dónde estábamos? No, ese no es el valor. Ese no es el valor, Jesús. ¿Quién más? Entonces voy a volver a Profe, compartir mi pantalla. faltan la... Muchachos, disculpen un momento, voy a responderle a la persona que me preguntó por la asistencia. Cuando ustedes inscriben a un CIPA, yo les había dicho a los que son mis estudiantes que se tenían que inscribir por el campus, ¿sí? Entonces, normalmente a ustedes les aparece aquí esto, Comunidad de Interacción y Participación, no sé qué, CIPAS, ¿sí? Académica y Social, CIPAS. Y ustedes se inscriben aquí, ustedes le dan inscribirse. Necesito que me den una cédula de alguien que se haya inscrito. ¿Alguien se inscribió o ninguno se inscribió? Ninguno se inscribió. Bueno, esta, muy bien, Hamilton. Vamos a ver cómo le aparece a Hamilton. Entonces, listo. Entonces, Hamilton, en este momentico está aquí. Ah, bueno, aquí. ¿Sí lo ves? Te inscribiste. CIPAS Unidad 3, tutora Baile Lazo, te inscribiste. Entonces, en este momentico le debes de dar clic aquí en este botón. Yo le voy a dar clic por ti, ¿sí? Para confirmar asistencia. A ver, clic. Bueno, no quiere confirmar. Creo que te toca meterte a ti porque como yo me estoy metiendo, o sea, desde el rol de profesor, entonces de pronto no me deja por eso. Entonces, ingresas al campus y confirman la asistencia. Todos los que se inscribieron a este CIPAS, ¿sí? Y si no están inscritos, pues se inscriben. Simplemente cogen aquí en donde les aparece CIPAS, les debe aparecer así como le aparecía a él, CIPAS Unidad 3, tutora Baile Las Olivas, le dan inscribirse, porque aquí le aparece un botón de inscribirse, y después confirman asistencia. Y ahí ya estarían diciendo pues que asistieron hoy. ¿Listo? Esa es la forma de corroborar que asistieron. Ahora, entonces, volvemos. ¿En qué estábamos? Estábamos acá, en que ustedes estaban calculando esta sumatoria, esta suma. Entonces, el primer valor que me mandaron no es otra persona que me mande otro valor. Bueno, a ver. Este valor que me mandaron aquí, que me lo mandó Ruth, este está bien. Sin embargo, ¿qué pasa? Esta no es la representación que necesitamos. Recuerden que un número complejo se puede representar de dos formas, ¿sí? O mejor dicho, un fasor se puede representar de dos formas. En forma polar, ¿qué es forma polar? Es este número así, ¿sí ven esta casita o cómo se llama esto? Este dibujito, este símbolo. Esto es en forma polar y en forma rectangular es así como me lo manda Ruth, que es un componente real y un componente imaginario. ¿Sí ven que aquí está la I? Esta es la respuesta correcta de esta sumatoria, pero
en forma rectangular. Y yo no lo necesito en forma rectangular, sino en forma polar. Es decir, con este simbolito. ¿Sí? Con este simbolito. Entonces, ¿cómo sería? Voy a ver si hay alguien más. Ah, muy bien. Muy bien. Jesús, esta es la respuesta. Muy bien, esta es la respuesta. Recuerden que siempre que ustedes me hablen de fasores, muchachos, eso, Jorge, me tienes que escribir el ángulo, ¿no? Ahí al ladito, no después. ¿Listo? Un fasor siempre tiene una amplitud y un ángulo. Entonces, esta es la respuesta. Muy bien. Listo. Ahora, Ruth, ¿qué pasa? ¿Por qué te dio ¿en qué? En forma rectangular. Es por la configuración que tienes de la calculadora. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo la pasas a representación polar. Entonces, vamos a ver, menú. Bueno, para sumar números complejos, ustedes tienen que ir a menú. Aquí en este caso el mío, el menú es el 2, complejos o complex. Le dan enter. Y normalmente, en este caso, a mí ya me aparece este simbolito, ¿sí? Que esta es la representación polar. No sé si lo alcanzan. Espérenme, le agrando aquí la pantalla. Entonces me aparece este simbolito. Esta es mi pantalla de la calculadora, pero ampliada a modo gigante. Entonces me aparece este simbolito. A Ruth le aparece es este. Este de aquí, esta I imaginaria, ¿sí? Por eso, cuando Ruth hace la suma, por ejemplo, en este caso, 800 con ángulo de 0 grados más 1989,43 con ángulo de menos 90. Entonces allá le da este valor. Que esto es que es la respuesta correcta, pero en representación que rectangular. Es decir, con un componente real y un componente imaginario. Entonces yo lo necesito en forma polar, es decir, con este simbolito de aquí, esta casita, ¿sí? Este techito, si se puede decir. Entonces, para hacer esa configuración, Ruth, tienes que darle Shift, menú, ¿sí? Bajas y buscas donde dice complejos o complex. Y colocas ese número. En este caso, para mí es el 2. Y después eliges cuál de las dos representaciones. Si ustedes ven aquí, esta es la rectangular y esta es la polar. Entonces elijo la polar, en este caso 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver, vuelvo a hacer la sumatoria y listo. Aquí ya me aparece en forma polar. ¿Listo? Entonces así es como se suma. Muy bien, muchachos. Entonces estamos reduciendo el circuito. Entonces ya llamamos la primera impedancia equivalente. ¿Listo? Que es esta que tenemos acá. 2144,25 con ángulo de menos 68,09 grados. Recuerden siempre escribir el símbolo del ángulo. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. Listo, entonces aquí ya tenemos esta impedancia equivalente. ¿Sí? Que salió de la suma entre la resistencia de 2 y el condensador. Listo. Entonces seguimos. Ahora, esta impedancia equivalente está en serie o en paralelo ¿con quién? Paralelo con R1. Listo, en paralelo con R1. ¿Y cómo se suman dos elementos en paralelo? Producto sobre la suma. Ah, muy bien. Listo, entonces hacemos eso. Pero recuerden que no estamos hablando de resistencia, sino de qué? No estamos hablando de Impedancias. Muy Impedancia, bien. impedancia. Entonces colocamos las respectivas impedancias. Entonces en este caso serían 200, ¿sí? 200 su respectiva impedancia con ángulo de 0 grados, porque es una resistencia por el valor de esta impedancia acá, que es 2144,25 con ángulo de menos 68,09 grados. Entonces, arriba el producto, abajo la suma, ¿sí? Metemos esto a la calculadora y ¿qué nos da? 192,6 con ángulo de menos 4,79 grados. ¿Listo? Listo. Entonces, seguimos. Ahorita ya nos dio esta impedancia aquí equivalente ZB, ¿sí? ZB. Ahora, ZB está en serie o en paralelo con ¿quién? En serie con la bobina. En serie con la bobina. ¿Cómo sumamos dos elementos en serie? L1 más ZB. ¿Cómo? L1 más ZB. Muy bien. Sencillo. L1 más ZB. Listo. Entonces, Z total, porque ya nos va a salir la impedancia equivalente, es igual a la impedancia de la bobina,
L1 más la impedancia equivalente ZB, ¿sí? Entonces volvemos y metemos esto a la calculadora, así como lo hicimos ahorita. Así tal cual está aquí. Y nos arroja este valor, 192,6 con ángulo de menos 4,78 grados. ¿Listo? Esa es la impedancia total. Entonces, dentro de las cosas que tenemos que hallar, según nuestra plantilla, ¿dónde estamos? Bueno, parece que se ha trabado. Listo. Entonces, tenemos que hallar 4 cosas. 4 cosas. ¿Cuáles son? Ya, impedancia total equivalente, corriente total y la corriente y el voltaje en cada uno de los elementos. Entonces ya hallamos la impedancia total. Este es el valor. ¿Listo? Z total. Ahora hallamos la corriente total. ¿Cómo hallamos la corriente total? Recuerden que les dije que vamos a utilizar los mismos conceptos que utilizamos en la fase 1. Entonces, ¿cómo se halla la corriente total de un circuito? El voltaje sobre la resistencia. Muy bien, el voltaje sobre la resistencia. Listo. Entonces aplicamos esa ley de Ohm. Corriente total es igual al voltaje total sobre la impedancia total. ¿Por qué? Porque estamos analizando un circuito en corriente que alterna. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el voltaje total? Pues lo que vamos a utilizar no es el voltaje pico, sino el voltaje RMS o el voltaje eficaz. ¿Y cómo hallamos ese voltaje eficaz? Es simplemente coger esa amplitud que nos dan, 12 voltios, dividirla sobre raíz de 2. ¿Listo? Eso es una fórmula matemática. Simplemente es eso, es una fórmula matemática para hallar el voltaje eficaz. Entonces es el valor del voltaje pico, ¿sí? Sobre raíz de 2. Ese sería el voltaje total, que sería el voltaje RMS o eficaz. Sobre Z total. ¿Cuál es Z total? Pues este de acá, 192,6 con ángulo de menos 4,79. ¿Listo? Ingresamos esto a la calculadora y nos da 44,04 por 10 a la menos 3 con ángulo de 4,78 grados. ¿Listo? Entonces así ya tenemos el siguiente valor. Impedancia total y corriente total. ¿Listo? Ahora, les voy a mostrar. A ver, entonces en este circuito. Listo, entonces vamos a hacer un repaso. Hasta ahí vamos a hacer un repaso para que les quede claro lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un circuito en corriente alterna? Para analizarlo, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hallar sus reactancias. Hallar las reactancias. ¿Qué es la reactancia? La posición al paso de la corriente de un... Si el paso a la posición de la corriente. Es Ujú. La forma como expresión. expresamos el valor de la capacitancia y La el valor de la bobina en ohmios. Todo eso, muy bien. Listo. Eso es la reactancia. ¿Listo? Entonces, primero hallamos las reactancias. Después de que hallemos las reactancias de todas las bobinas, porque en este caso solamente tenemos una y un condensador, pero pueden haber más. ¿Sí? Pero bueno, en este caso dos. Entonces, después de que hallamos la reactancia para este, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva para este, ¿qué hallamos? ¿O qué calculamos? ¿Qué calculamos, muchachos? Por eso la impedancia, profe. La De las. impedancia. Muy bien. Es que son Sí, dos sí. conceptos diferentes. Primero, pasamos estos henrios y estos faradios a ohmios. ¿Cómo? Con las fórmulas de reactancia inductiva y reactancia capacitiva. ¿Sí? Eso es la reactancia. Es Sí. escribir estos valores en ohmios. Ahora hallamos la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es colocar los valores de cada uno de los elementos, que en este caso están ya todos en ohmios, ¿sí? En forma de fasor. ¿Listo? En forma de fasor. Eso es lo que es la impedancia, ¿sí? Entonces colocamos los valores resistivos de cada uno de los elementos del circuito en forma fasorial. ¿Cómo lo hacemos? Pues como está acá. Así. Teniendo en cuenta estas tres premisas, ¿no?
que en las bobinas el voltaje se adelanta 90, en los condensadores se atrasa 90 y en las resistencias no presenta desfase. Entonces simplemente reescribimos, ¿sí? Para las bobinas le colocamos su respectivo ángulo de 90, para los condensadores su respectivo ángulo de menos 90 y para las resistencias su respectivo ángulo de 0. Entonces más o menos nos vendría quedando esta forma de circuito. Si ustedes ven, aquí ya están con las respectivas, ¿cómo se llama? Con los respectivos valores de impedancia, ¿sí? Ya no me vale en este caso 115 milihenrios, ni 470 ohmios, ni 110 nanofaradios, sino que ya me vale, en este caso, 2059,31 con ángulo de 90, ¿sí? 470 con ángulo de 0 y 570,67 con ángulo de menos 90. ¿Listo? Entonces así me quedaría el circuito. Cuando calculo tanto las reactancias como las impedancias. Estas son las impedancias de este circuito. Entonces, cuando ya tengo estas impedancias así, entonces empiezo a reducir. ¿Desde qué? Desde el elemento más lejano a la fuente, que en este caso, ¿cuál es? El condensador. Entonces empiezo a mirar, el condensador está en serio en paralelo y empiezo a reducir. Después este está en paralelo con este, después este está en serio con este y listo. Hallo la impedancia total del circuito. Después hallo la corriente total del circuito. ¿Sí? ¿Qué es hallar la corriente total del circuito? Es el voltaje sobre la impedancia total. ¿Cuál es el voltaje total? Pues el voltaje pico sobre raíz de 2 sobre la Z total o la impedancia total. Y eso me da mi corriente total. Ahora empezamos a hallar las corrientes y los voltajes en cada uno de los elementos del circuito. ¿Listo? Entonces, para L1 y ZB, que están en serie, la corriente total es la misma en estos dos elementos. Es decir, aplican las mismas leyes de la electrónica que para los elementos en corriente, que para un circuito en corriente directa. ¿Listo? Las mismas leyes se aplican. Entonces, como estos dos están en serie, es decir, este y este, ¿sí? Devolviéndonos, como están en serie, recuerden que los redujimos, entonces llegamos a un Z total. Entonces, como estos dos están en serie, la corriente es la misma, ¿sí? Entonces, simplemente ¿cómo se llama? Lo indicamos, ¿sí? Y total es igual a la corriente que pasa por el inductor 1, igual a la corriente que pasa por la impedancia equivalente B, que es 4,95 miliamperios, con ángulo de menos 81,43 grados. ¿Listo? Después hallamos los voltajes, ¿sí? Porque están en serie, pero entonces la corriente es la misma, pero los voltajes varían. Entonces, ¿cómo los hallamos? Pues aplicando ley de Ohm, que me dice que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia, ¿sí? No resistencia, sino impedancia. Entonces, simplemente reemplazamos. ¿Listo? Valores. ¿Cuál es la corriente? 4,95 miliamperios con este ángulo. ¿Y cuál es la impedancia de ZL1? En este caso, este de acá, 2059,31. Y hacemos esta multiplicación. Y eso nos da 10,19 voltios con ángulo de 8,57 grados. ¿Listo? Ahora hallamos el voltaje para la impedancia equivalente B. ¿Cómo? Lo mismo, aplicando la ley de Ohm. Reemplazamos los valores. Y eso nos da 1,53 voltios. ¿Sí? Voltios. Con ángulo de menos 97,38. Ahora nos seguimos devolviendo. Entonces vamos a ver que R1 y Z1 están en paralelo. ¿Sí? Lo que hicimos en la fase 1, devolvernos, lo mismo. Por lo tanto, el voltaje en ZB es el mismo que en estos dos elementos. Entonces, el voltaje cuando están en paralelo es lo mismo. Lo que cambia es la corriente. Entonces, hallamos la corriente. ¿Cómo la hallamos? Utilizando la ley de Ohm. ¿Sí? Que sería el voltaje que pasa por R1 sobre la impedancia de R1. Entonces, ¿cuál es el voltaje que pasa por R1? Pues este que habíamos dicho acá. Simplemente lo colocamos y colocamos la impedancia en R1. ¿Listo? Metemos esto a la calculadora y nos da este valor, 3,25 miliamperios, con ángulo de menos 97,38 grados. Ahora, hallamos la corriente para la impedancia equivalente a. Lo mismo, utilizando la ley de Ohm, reemplazamos valores y nos da 2,02 miliamperios. ¿Listo? Seguimos. Recuerden que nos estamos devolviendo. Entonces, dice, R1 y C1 están en serie, ¿sí? Estamos devueltos aquí. R1 y C1 o R2. En donde íbamos allá.
No, pero es R2 y R2. C1. Aquí me equivoqué yo. Ajá. R2 y C1 están en serie, por lo tanto la corriente de ZA, esta que llamamos acá, va a ser la misma en estos dos elementos. Entonces simplemente lo indicamos, ¿sí? La corriente Z es igual a la corriente en R2, es igual a la corriente en el condensador, y lo indicamos. Ahora que hallamos, pues hallamos los voltajes, utilizando ¿qué? La ley de Ohm para cada uno. Entonces simplemente hacemos reemplazo de valores. Es la corriente por el valor de la impedancia de R2 y la corriente por el valor de la impedancia del capacitor. ¿Listo? Y eso nos da el respectivo voltaje. En este caso, 1,02 voltios con ángulo de menos 145,19 grados. ¿Listo? Y listo, muchachos. Hemos terminado las 4 cosas que nos pide la guía. ¿Listo? Corriente en cada uno de los componentes del circuito y voltaje en cada uno de los componentes del circuito. Ahora, ¿qué más nos pide? Nos pide montar el circuito. En este caso yo tengo, no sé si es este mismo circuito. Creo que sí. Bueno, aquí lo tengo montado de multisim. Sí, es este mismo. Y lo tengo montado en Proteus. ¿Cómo monto un circuito en Proteus? Pues ya todos sabemos cómo se monta un circuito en Proteus. ¿Sí? Ya hemos visto 2 fases, fase 1 y fase 2, y hemos montado circuitos en Proteus. Ahora, ¿cómo hallo los elementos? ¿Listo? ¿Cómo hallo los elementos? Entonces, pues el inductor, pues ya sabemos. Vamos aquí al menú izquierdo, donde dice modo componente. ¿Sí? Damos en la P y vamos a escribir inductor, ¿sí? Para hallar el inductor, ¿listo? Y para el capacitor, pues entonces escribimos capacitor, en este caso cap. A ver, cap. ¿Listo? Y aquí nos sale pues el elemento que necesitamos, capacitor. Las resistencias, pues ya sabemos cómo hallarlas y la fuente de voltaje alterna, entonces podemos utilizar esta que se llama alternator, ¿sí? Entonces simplemente escribimos aquí alternator. ¿Listo? Y aquí nos aparece. Colocamos los elementos en el área de trabajo, tal cual tenemos acá el circuito de nosotros. ¿Dónde está nuestro circuito? Este. ¿Listo? Y asignamos los valores. ¿Cuáles valores? Pues los que nos da el ejercicio. En este caso, para mi ejemplo, pues 115 milihenrios, normal. Como ustedes ya saben, doble clic sobre el elemento y cambian los valores. ¿Listo? Doble clic sobre el elemento y cambian los valores. Y doble clic sobre el elemento y cambian los valores. ¿Listo? ¿Cómo coloca para hallar voltaje en corriente alterna? Pues entonces van al menú izquierdo y aquí donde dice Virtual Instruments Mode, van a escoger voltímetro en AC y voltímetro y amperímetro en AC. Voltímetro para hallar el voltaje o medir el voltaje y amperímetro para medir la corriente. ¿Sí? Entonces yo aquí coloqué voltímetro, voltímetro, voltímetro y voltímetro. Y aquí coloqué un amperímetro y un amperímetro. Listo, ustedes tienen que colocar también un amperímetro aquí para medir la corriente aquí y un amperímetro acá. Y listo. Ahora, ¿qué más? Nada, colocan la tierra, se aterrizan el circuito y le dan, ¿cómo se llama? Simular o play. Entonces ahí les va a hacer la lectura de cada uno de los voltajes y las corrientes y lo mismo pasa en multisim. ¿Listo? Porque yo sé que algunos están manejando multisim. Entonces, es el mismo montaje. ¿Listo? 14 voltios, en este caso, con una frecuencia de 2850 para mi caso, ¿no? Para el de ustedes ya cambia porque, pues, es otros valores, pero simplemente cambian los valores. Y, pues, nos va a dar los valores. Ahora, en multisim, ¿qué valor si ustedes tienen que colocar? ¿Sí? Pues recuerden que para el análisis manejamos voltajes eficaces y corrientes eficaces. Entonces, me van a colocar este valor, ¿sí? Este valor, 10, por ejemplo, en este caso, 10,2 voltios y una corriente de 4,94 miliamperios. Estos valores, ¿sí? De RMS. ¿Listo? Son los que se utilizan en multisim, porque aparecen pico pico, el RMS y la frecuencia. Esos son los que me utilizan. ¿Listo, muchachos? Entonces, es sencillo, la verdad. No es complejo. El trabajo no es complejo. Simplemente cambian conceptos, porque, pues, evidentemente cambiamos de circuito. Ya no estamos analizando circuito en corriente directa, sino en corriente alterna. Y por lo tanto ya no hablamos de resistencias, sino de impedancias.
y hablamos de reactancias porque ya tenemos elementos como bobinas y condensadores y necesitamos que esos dos elementos para poder hacer el análisis estén expresados en ohmios. Entonces, ¿cómo lo expreso en ohmios? Con la fórmula de la reactancia, la reactancia inductiva para las bobinas y la reactancia capacitiva para los condensadores. Después coloco o expreso esos valores en impedancias, que son la forma en cómo en circuitos AC se analiza un circuito con impedancias, y reduzco el circuito normal, como veníamos reduciendo desde la fase 1, ¿sí? Hallo los voltajes normal, hallo las corrientes normal, y monto el circuito prácticamente de la misma manera. Ahora bien, teniendo en cuenta que aquí estamos manejando para los valores de voltaje y de corriente, voltajes y corrientes eficaces. ¿Listo? Este de acá. ¿Listo, muchachos? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Yo sí tengo una cuestión, tutora. Dígame, Carlos. ¿Es obligatorio utilizar el osciloscopio o bien sea el analizador o análogo que estaban utilizando en la webconferencia? Pues no es obligatorio porque lo que les pedimos medir es voltaje y corriente, ¿sí? Ahora, ya si ustedes quieren, para comprender bien lo que sucede en el circuito, lo pueden utilizar, ¿listo? Pero en mi caso, o sea, yo no se los pido porque lo que yo necesito que ustedes me muestren o lo que me indica la guía que ustedes les están pidiendo es simplemente los valores de voltaje y corriente. Entonces, si vieron el ejemplo del circuito multisim, simplemente coloco las puntas de medición del voltímetro y del amperímetro, y en Proteus lo mismo, simplemente coloco los voltímetros y los amperímetros. ¿Listo? Vale. Disculpe. Sí, dígame, Jaimito. Perdón de favor. Lo que pasa es que yo formateé el portátil y volví a meter los parámetros para Proteus y me dice que la licencia que ya es nula, que no me acepta la licencia que me dieron de la universidad. ¿Cómo me puede colaborar ahí, profe? Hamilton, eso a mí me pasó hace como un mes, que todo estaba funcionando perfecto y de pronto, ¡pum!, dejó de funcionarme y decía que ya no me permitía arrancar el programa. Entonces, ¿qué hice yo? Simplemente lo mismo que decía el manual para instalarlo, borré el Proteus que tenía y reinicié el equipo y lo volví a instalar y volví a arrancar de nuevo. No sé por qué pasa eso, no sé si hay algún problema del sistema con las licencias, qué pasa, pero se traba. Ya me pasó y no eres el único estudiante que le ha pasado. Tenía otros estudiantes que también les ha pasado. Entonces simplemente es volver a desinstalarlo, reiniciar el equipo e instalar nuevamente Proteus. ¿Listo? No es que se haya pasado la licencia todavía está activa, sino que Bueno, profe. tiene esa pequeña dificultad. Bueno, Listo, muchachos, voy bueno. a dejar, Muchas vale, gracias. de nada, Hamilton, voy a dejar de grabar.